Pensemos en lo fácil que es aceptar los términos y condiciones de una aplicación hoy en día. Uy, sí, nadie lee eso, jamás. Exacto. O sea, firmar un contrato digital entero sin leer absolutamente nada de la letra pequeña. Y asumimos que, pues, si ignoramos las cláusulas o cometemos una infracción sin darnos cuenta, de alguna manera nuestra falta de intención nos va a salvar de las consecuencias. Claro, es como la excusa perfecta, ¿no? El famoso no fue mi intención. Totalmente. Pero curiosamente, al examinar la historia antigua, descubrimos que hace miles de años ya existía un marco legal que abordaba exactamente este problema de la negligencia humana, solo que aplicado a la moralidad de la comunidad y a lo sagrado. Y es un tema que de verdad nos cambia la perspectiva sobre cómo vemos nuestras propias acciones. Así es, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Antes de arrancar, quiero comenzar ofreciendo una bendición divina para el día y la semana de cada persona que nos sintoniza, deseando que este tiempo de aprendizaje sea súper enriquecedor y aporte luz a todos los que nos escuchan. Es un excelente punto de partida. Detenerse a reflexionar sobre estas conexiones entre la psique humana del pasado y, bueno, nuestras dinámicas actuales siempre nos ofrece una perspectiva invaluable. Y el texto que tenemos sobre la mesa hoy es perfecto para ese ejercicio. Bien, vamos a desglosar esto. Hoy nos sumergimos en las notas y la exégesis de dos fuentes muy completas, que son la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NEAA. Y nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 5 del libro de Levítico. Ajá, un texto que a veces la gente pasa por alto. Sí, pero nuestra misión aquí no es repasar una lista de reglas antiguas que ya no aplican. Lo que buscamos es desentrañar la profunda psicología detrás de lo que las fuentes llaman pecados ocultos o involuntarios. Queremos entender cómo esa cultura abordaba la responsabilidad y el perdón. Y fíjate que, para arrancar, el texto nos plantea un escenario que desafía nuestra forma habitual de pensar, porque solemos asociar la idea de una transgresión con un acto premeditado, ¿verdad? Claro, alguien planea un fraude o maquina una mentira gigante. Exacto. Pero aquí el enfoque está puesto completamente en la ignorancia, en la desidia y en el error involuntario. Las notas de estudio destacan 4 escenarios cotidianos en la vida del antiguo Israel donde esto ocurría. A ver, ¿cuáles son esos casos? Bueno, el primero es de índole puramente cívica y judicial. Se trata de alguien que es testigo de un hecho, escucha el llamado público a testificar bajo juramento, pero decide guardar silencio. O sea, no decir nada. Sí, tal vez por miedo a involucrarse o por simple apatía. ¡Wow! Omitir la verdad en un estrado afecta directamente la vida de terceros. O sea, eso lo entendemos súper bien hoy. Ese primer caso tiene repercusiones legales obvias, pero luego las fuentes mencionan el segundo y el tercer caso, y ahí nos vamos a un ámbito totalmente distinto. Sí, nos metemos en el terreno de tocar algo impuro. Exacto. Específicamente, rozar el cadáver de un animal salvaje o doméstico impuro, o entrar en contacto con alguna impureza humana, y no darse cuenta en el momento. Y luego el cuarto caso, que es pronunciar juramentos de forma precipitada. Y ahí hay un detalle lingüístico súper interesante. El texto original describe esto con una palabra hebrea muy particular, bata. Bata. Ajá. Describe el acto de hablar a la ligera o balbucear una promesa temeraria, ya sea para hacer un bien o un mal, pero sin calcular las consecuencias. Ok. Lo que subraya la exégesis es que en esa cosmovisión, el universo recuerda esas palabras, incluso si la persona que las pronunció se olvida al instante. El olvido no cancela la factura. Espera, entonces si alguien promete algo en medio de un momento de euforia, o lanza una amenaza en un segundo de furia, y luego sigue con su vida olvidando todo, ¿esa persona camina por el mundo con una deuda activa? Total y absolutamente. Y esa es la médula del problema aquí. La ignorancia simplemente retrasa la conciencia de la culpa, pero, no anula la realidad de la transgresión. Ya veo. En el momento en que la persona recobra la memoria o alguien le hace notar lo que hizo, la culpa se activa de inmediato. Volviendo a la analogía de los términos y condiciones de las apps. O sea, el contrato es válido aunque hayas sido negligente al leerlo. La multa te la aplican igual. Exactamente. La falta de intención no te salva. Sin embargo, aquí hay algo que honestamente me genera un cortocircuito al leer las fuentes. Entiendo perfecto por qué retener testimonio en un tribunal es una falla moral gravísima.
Pero, ¿por qué el texto agrupa esa injusticia social con algo tan fortuito como rozar accidentalmente a un lagarto muerto en el campo? Es una excelente observación. Para nosotros, una es una crisis moral y la otra es, como mucho, un problema de higiene, ¿no? Claro, te lavas las manos y ya está. Bueno, para entender esa agrupación, tenemos que observar el concepto de pureza espacial que manejaban en la antigüedad. Las fuentes explican que no existía esa línea divisoria entre lo cívico, lo moral y lo sagrado que nosotros tenemos hoy. Todo estaba conectado. Exacto. El pecado o la impureza no eran vistos solamente como una mancha abstracta en tu historial de comportamiento. Eran percibidos como un contaminante real, una especie de miasma que afectaba el entorno físico de la comunidad y, de manera muy crítica, el tabernáculo. Una especie de contaminación ambiental, pero a nivel espiritual. De alguna manera, sí. El tabernáculo era considerado el espacio literal donde habitaba la presencia divina en medio del campamento. Y Dios es entendido como el autor y la fuente absoluta de la vida. Ok, tiene sentido. Por lo tanto, la muerte representada en el cadáver de ese animal impuro es la antítesis directa de esa presencia. Si la comunidad permitía que estas cosas se acumularan sin tratarse, esa contaminación amenazaba con volver el espacio inhabitable para lo sagrado. Entonces, el peligro real era que si no se limpiaba ese desorden, la presencia divina simplemente se retiraría. Eso eleva muchísimo las apuestas. Totalmente. Ya no se trata solo de ser una buena persona, sino de mantener el ecosistema de la comunidad viable. Lo que nos lleva lógicamente al protocolo de limpieza. Supongamos que alguien de pronto se da cuenta de que omitió un testimonio vital o que tocó algo impuro y la deuda espiritual está activa. ¿Qué debía hacer un ciudadano común del antiguo Israel en ese preciso instante? El primer paso es fascinante porque no requiere de recursos materiales, pero sí de muchísima valentía. El versículo 5 establece que antes de cualquier ofrenda, el infractor debía confesar aquello en lo que había pecado. Ah, la confesión. Sí. Y las fuentes, en especial la Biblia Holman, hacen mucho énfasis en que este arrepentimiento no podía ser un simple remordimiento en silencio desde tu casa. Había que verbalizarlo públicamente. Nombrar el error en voz alta. Decir yo hice esto o yo omití aquello. Asumiendo la autoría del desastre antes de siquiera buscar el perdón. Es como quitarle al secreto el poder que tiene sobre la persona, ¿no? Exacto. Es traerlo a la luz. Y una vez que la negligencia salía a la luz mediante esta confesión, el sistema proveía una ruta de purificación a través de los sacrificios. Aquí entra lo que las notas denominan un sistema escalonado o una verdadera economía de la gracia. A ver, explícanos cómo funcionaba esa escala. El estándar establecido era llevar una hembra del rebaño, ya fuera una cordera o una cabrita. Pero el texto es súper realista y reconoce de inmediato la situación económica de la población. Porque no todos tenían ganado. Claro. Si los recursos no le alcanzaban para ganado, podía presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Aves, mucho más accesibles. Y si aún así la pobreza era tan extrema que ni siquiera podía costear las aves, la ley contemplaba una tercera opción: llevar la 10ª parte de un efa de flor de harina. ¡Wow! O sea, unos 2 litros de harina fina. Es brillante porque funciona exactamente igual que algunos sistemas modernos de multas de tráfico en ciertos países europeos, donde lo que pagas se calcula según tus ingresos mensuales. Es una excelente comparación. La idea es que la sanción genere conciencia, pero que jamás destruya la economía de una familia vulnerable. Ahora, sobre esa harina del pobre, hay un detalle técnico en las notas que me llamó mucho la atención. Esa ofrenda por el pecado tenía estrictamente prohibido llevar aceite o incienso. Sí, y eso tiene un porqué muy profundo. El aceite y el incienso eran ingredientes habituales en las ofrendas regulares de cereales porque aportaban fragancia y, bueno, simbolizaban la alegría de la adoración y la gratitud. Ajá. Sin embargo, al tratarse de una ofrenda para purificar un error, se despojaba el ritual de cualquier elemento festivo. Era un recordatorio visual y olfativo de la gravedad del momento. Era control de daños, o sea, no una celebración. Claro, no vas a festejar que te equivocaste. Pero me surge una duda enorme aquí. Siempre hemos escuchado que en estos sistemas antiguos, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sí, es un principio teológico muy conocido. Entonces,
Si toda la purificación dependía de la sangre del animal para limpiar el santuario, ¿cómo es posible que un simple puñado de harina vegetal lograra el mismo efecto legal para una persona en extrema pobreza? Es una contradicción aparente súper válida, pero se resuelve de una manera hermosa al ver el panorama completo de los rituales del tabernáculo, porque el sacerdote no tomaba esos 2 litros de harina y los quemaba en un altar vacío. Entonces, ¿qué hacía? El texto especifica que el sacerdote tomaba un puñado como porción memorial y lo quemaba directamente sobre las ofrendas encendidas que ya estaban en el altar. O sea, se añadía al fuego de los sacrificios animales comunitarios que ardían todos los días. La ofrenda del individuo sin recursos se integraba al sacrificio de toda la colectividad. El pobre literalmente se apoyaba en el sacrificio de la comunidad. Exactamente. El puñado de harina participaba del mismo altar ensangrentado. Y al conectar este detalle con el panorama general, vemos una declaración brutal. La gracia y el acceso al perdón divino nunca dependieron del estatus socioeconómico. Es una imagen de apoyo comunitario impresionante. Ahora, todo esto que hemos discutido abarca los errores de la vida diaria, por así decirlo. Pero el texto, a partir del versículo 14, da un giro hacia un terreno mucho más delicado. Sí, las ofensas que las fuentes catalogan como sacrilegio o transgresiones contra las cosas sagradas del Señor. Ya no hablamos de tocar un animal impuro en el campo, sino de afectar directamente la propiedad de lo divino. Y ahí las reglas cambian. Los versículos 14 al 19 introducen una categoría distinta de sacrificio, conocida en hebreo como el asham, que se traduce como la ofrenda por la culpa o de reparación. ¿Y cuándo aplicaba esto? Aplicaba en situaciones donde alguien, incluso por ignorancia, cometía una infracción contra el santuario. Por ejemplo, comer por error una porción de las ofrendas que estaban destinadas exclusivamente al sustento de los sacerdotes. Al leer los requisitos para el asham, es evidente que el nivel de exigencia sube drásticamente. O sea, ya no hay escala móvil ni harina que valga, ¿verdad? Para nada. Las fuentes señalan que el infractor debía presentar un carnero sin defecto, el cual debía ser tasado formalmente en ciclos de plata según el peso del santuario. ¡Auch! ¿Eso suena? Carísimo. Y eso no es todo. Además del animal, la persona tenía que devolver lo defraudado más una sobretasa, una multa del 20% que se le entregaba al sacerdote. Una quinta parte extra. Así es. Y esa sobretasa es clave, porque nos muestra la diferencia fundamental entre estar arrepentido de un daño y hacerse verdaderamente cargo del costo de ese daño. Es como, imagínate a alguien que alquila un vehículo para un viaje y por un descuido termina chocando contra un muro. Cuando devuelve el carro a la agencia, no le van a decir, «Ay, vemos que está muy apenado y fue sin querer, así que aceptamos sus disculpas y no pasa nada». Claro que no, te cobran hasta la risa. Te presentan la factura de la carrocería, más el deducible del seguro, más los días que el auto estuvo en el taller sin alquilarse. La disculpa es necesaria, obvio, pero el daño material requiere una compensación tangible. Esa dinámica ilustra perfecto la distinción entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La primera, la del pecado, estaba diseñada para purificar a la persona y limpiar el espacio, restaurando la relación. Ajá. Pero el asham, la ofrenda por la culpa, se enfocaba en la compensación. Si el error generaba un déficit económico en las cosas consagradas, se creaba una deuda cuantificable. Y ahí el sacerdote operaba como mediador espiritual, pero también como un riguroso auditor financiero. O sea, se purifica el alma, pero también se saldan las cuentas. Y para tratar de consolidar toda esta información tan técnica, ¿las fuentes nos invitan a ver la arquitectura total del sistema sacrificial? Sí, y comienzan analizando una palabra que engloba gran parte de lo que hemos hablado. El término hebreo chatav, que se traduce como pecado. Que entiendo viene de una raíz muy visual. Exacto, deriva de una raíz que significa errar el blanco, utilizando la imagen de un arquero que lanza su flecha y pues falla su objetivo. Es un concepto monumental. De hecho, la exégesis señala que aparece casi 300 veces en el Antiguo Testamento. ¡Wow! 300 veces. Y más de 80 veces solo en Levítico. Y ojo, no solo abarcaba acciones físicas, sino también fallos de omisión e incluso pensamientos que erraban el objetivo de la rectitud.
Revisando la tabla que aportan nuestras fuentes, todo este inmenso ecosistema de sacrificios parece dividirse en dos grandes hemisferios. Por un lado vemos sacrificios que son completamente voluntarios. Como el Holocausto. Ajá, el holocausto, que representaba rendición total, la ofrenda de cereales, como una acción de gracias, y el sacrificio de comunión, que literalmente era como sentarse a compartir una comida con la divinidad. Estas suenan a celebración. Son ofrendas relacionales, concebidas como un aroma agradable. Eran la forma de expresar devoción. Pero luego tenemos el otro hemisferio, el de las ofrendas obligatorias que nos ocupan hoy. La ofrenda por el pecado para purificar negligencias y la ofrenda por la culpa para reparar daños. Estas son puro control de daños. Exactamente, no son opcionales. Ahora, siendo totalmente pragmáticos, tener que recordar tantas reglas, que si el animal es macho o hembra, que si lleva aceite o no, que si requiere la multa del 20%, exige una carga cognitiva inmensa. ¿Acaso vivir bajo este nivel de escrutinio constante no generaba una población paralizada por la paranoia? Es súper natural llegar a esa conclusión desde nuestra perspectiva moderna, donde huimos de las regulaciones pesadas. Pero los estudiosos proponen una lectura mucho más profunda. En lugar de paranoia, este sistema fomentaba una cultura de atención plena, o lo que hoy llamaríamos mindfulness. Mindfulness antiguo. Sí, pero anclado en la responsabilidad social. Hoy usamos apps para recordar respirar o estar presentes. El antiguo Israel utilizaba su código legal para obligar a la población a estar intensamente consciente de su entorno. O sea, exigía una conciencia permanente de lo que hacían con sus palabras, con sus cuerpos y con la naturaleza. Exacto. Nadie podía darse el lujo de vivir en piloto automático. Cada vez que hacías una promesa o manejabas recursos de la comunidad, tenías que estar plenamente despierto de que tus acciones repercutían en el equilibrio del universo y de la sociedad. No era un laberinto para hacerlos fracasar. Para nada. Era un ancla para mantenerlos dolorosamente conscientes de su propio impacto en el mundo. Esa idea cambia por completo la lectura de estos textos. Pasar del terror a las reglas a la, digamos, psicología de vivir despiertos. Y eso nos empuja hacia un pensamiento final muy provocativo sobre cómo todo esto aterriza en nuestra realidad actual. Sí, porque al observar la precisión con la que Levítico exigía restitución, surge un contraste brutal con la forma en que solemos manejar el daño hoy en día. Totalmente. A menudo cuando herimos a alguien, causamos un accidente o rompemos una promesa, instintivamente usamos la excusa de la intención como escudo. Decimos, fue sin querer o no sabía que eso te afectaría. Y esperamos que eso sea una esponja mágica que borre la ofensa. Operamos bajo la premisa de que, si no hubo dolo o una mala motivación en el corazón, entonces realmente no hay una deuda que saldar. Reducimos todo al terreno de las intenciones, ignorando el impacto real que dejamos a nuestro paso. Esa es la trampa de lo que podríamos llamar una gracia barata. Pedimos perdón, pero no queremos pagar el guardabarros que abollamos en la vida de la otra persona. Este antiguo sistema nos enfrenta a una verdad incómoda. El daño es daño, independientemente de lo que estuviéramos pensando en ese momento. Y nos invita a preguntarnos qué cambiaría hoy si asumiéramos esa responsabilidad, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría en nuestros lugares de trabajo, en nuestras amistades y comunidades si comenzáramos a tratar nuestros errores involuntarios con este mismo estándar? ¿Qué cambiaría si no nos conformáramos con un simple «lo siento» y en su lugar diéramos el paso hacia la reparación tangible de lo que rompimos? Recuperar esa antigua responsabilidad nos enseñaría a caminar por la vida un poco más despiertos y mucho menos negligentes con los demás. Asumir la restitución exige madurez. Una lección monumental, extraída de un texto de hace milenios, que sigue siendo un espejo perfecto para nuestra condición humana. Con esta profunda reflexión, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado a desglosar este fascinante material, y tal como iniciamos nuestro tiempo juntos, nos despedimos con este deseo. Que Dios bendiga a todos los oyentes.